Pues muy buenas a todos, soy Santi y nada, pues aquí estamos otra vez. Lo primero de todo, pues como siempre, daros las gracias y la bienvenida por acompañarme en este nuevo vídeo. Y nada, en el vídeo de hoy pues vamos a contestar a un tag, el tag del verano que bueno, me nominó mi amigo Ernesto, el canal de Perfumones, al cual le estoy muy agradecido. Y también me nominó, para recordármelo, mi amigo Alberto, maestro perfumista. Y bueno, desde aquí pues igualmente, Alberto, te doy las gracias por contar conmigo. Y nada, pues vamos allá con el tag. Espero que os guste. Dentro vídeo. Bueno, pues nada, vamos allá con ese tag. Un tag, pues tag del verano, que bueno, pues simplemente pues consiste en de los perfumes de tu colección, pues ir adaptándolos un poquito pues a una serie de preguntas, 10 preguntas en concreto, y cada una de ellas pues acompañándolo pues de un perfume de tu colección que tú veas pues que puede ser el ideal pues para esa cuestión. Y nada, vamos allá con la primera, sin más preámbulos. La primera era un perfume que represente el verano. Bueno, pues un perfume que represente el verano, el perfume que os traigo, pues es un perfume que sí, es un perfume antiguo, es un perfume que lo han reformulado 1000 veces, es un perfume que posiblemente, pues seguramente pues habrá salido ya en algún que otro vídeo, o lo habré nombrado ya en alguna que otra ocasión. Pero bueno, es un perfume que a mí me gusta y es un infaltable de verano, y no es otro que este Cool Water de Davidoff. Un perfume marino, un perfume fresco, un perfume aromático, un perfume que no es ni el mejor ni el peor, pero es un perfume que a mí me gusta y es un perfume que uso muchísimo en verano. Un perfume que bueno, que para mí pues es un infaltable, y creo que para nombrarlo representante del verano, yo creo que viene ideal. Cool Water de Davidoff. El siguiente, bueno, la siguiente cuestión es un perfume que te gustaría añadir este verano a la colección. Bueno, pues aquí sinceramente, si tuviese que decir qué perfume me gustaría añadir este verano a mi colección, la verdad que mi intención es no añadir ninguno. Mi intención es no añadir ya ninguno este verano y bueno, disfrutar de los que tengo y demás. Pero bueno, puestos a imaginar, vamos a imaginarnos pues que tuviese una lámpara mágica y que bueno, apareciese un genio y me dijese: te regalo el perfume que tú quieras, haciendo bastante hincapié en lo de te regalo. Entonces pues bueno, pues ¿cuál elegiría? Pues bueno, elegiría seguramente Virgin Island Water de Creed. Un perfume que a mí me gusta mucho, candidato a entrar a colección ya bastantes temporadas atrás, y bueno, siempre he ido tirando de algún Dican, o siempre he ido tirando pues de viales pequeñitos y demás. Y seguramente pues si me lo ofrecieran así ahora mismo, pues puesto a pensar, pues, y en la época en la que estamos, pues sería el perfume que me gustaría incorporar a la colección. Virgin Island Water de Creed. Bueno, pues vamos con la tercera de las cuestiones, y la tercera de las cuestiones es un perfume que acabaré el frasco este verano. Bueno, pues un perfume que acabaré el frasco este verano, hemos hablado recientemente de ella, y no es otro que este CK1 Reflection. Un perfume lanzado en 2023 y que a mí me gusta mucho. Empecé el año pasado, ya le di bastante caña, y este año pues con el calorcito, pues desde mediados de primavera ya le estoy dando candela. Es un perfume muy fresco, muy limpio, un perfume con limón, jengibre, esa nota de hielo que refresca pero no huele. Y bueno, sin duda alguna pues es un perfume que voy a estar utilizando muchísimo. De hecho lo estoy utilizando para todo, y estoy casi al 100% seguro de que este año pues este frasquito tendrá que salir. Así que un perfume que acabaré este verano, CK1 Reflection. Vamos con el siguiente cuestión. Un perfume para regalar este verano. Bueno,
Si tengo que regalar un perfume este verano, pues no se me ocurre mejor opción que de la casa gaditana Mr. Waldron. Unos perfumes que vienen súper bien detallados, súper bien embalados, con una cajita muy bonita, con unos frasquitos de 30 ml que van muy bien. Y bueno, en este caso el perfume que seleccionaría sería Happy. Un perfume veraniego con naranja, mandarina, con esa vibra playera. Un perfume con un precio súper contenido, lo cual a ti que lo vas a regalar te viene bien y al afortunado que lo recibe pues también. Porque cuando se funda la botella y tenga que reponerlo, pues la verdad que y vea el precio, pues tampoco se va a acordar mal de ti. Así que un perfume que regalaría este verano, este Happy de Mr. Waldron. Vamos con la quinta cuestión, y la quinta cuestión es un perfume para cuando no te apetece perfumarte. Bueno, un perfume para cuando no me apetece perfumarme. Aquí pues estamos hablando de esos momentos de sofoco, esos días súper calurosos que no tiene uno ganas de ponerse nada más que de estar debajo del aire acondicionado. Y bueno, un perfume que a mí me gusta mucho y que tiene un rendimiento cortito, pues sus 2-3 horitas con suerte y vas bien, pero es un perfume que a mí me encanta. Y no es otro que este CK1 Summer Days. Al igual que su primo el blanco, pues este naranja es un perfume también muy rico. Un perfume, pues aquí ya lo tienes con mandarina, con té, lleva menta, un perfume muy almizclado, es un perfume muy rico, un perfume que ya os digo, para esos momentos de sofoco, esos días de calor, agobiantes y demás, es un perfume que también va genial. Te echas aquí 4 o 5 chuflos de esto y es un perfume pues, que te llena de energía, te refresca y bueno, si no tenías ganas de ponerte nada, pues tampoco te va a durar mucho y bueno, por lo menos te quitas el calor y te quitas esa gana de perfumarte. CK1 Summer Days. Vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente, sexta cuestión es tu nota favorita y un perfume que la lleve. Bueno, mi nota favorita aquí en verano, pues bueno, siempre pues las notas favoritas, pues los frutales, los cítricos, pero bueno, especialmente pues si yo me tuviese que decantar por una nota, seguramente la nota que me decantaría sería el coco. El coco es una nota que me gusta mucho, tengo bastantes fragancias que la llevan de una manera, que lo llevan de otra y que bueno, combinado con otras notas pues te da una vibra o te da otra, pero bueno, al final pues siempre tiene esa vibra tropical, esa vibra veraniega y es una nota que a mí me encanta. Y si tengo que decantarme por uno, pues bueno, para este tag he decidido seleccionar otro perfume de la casa gaditana Mr. Waldron. Y no es otro que este último lanzamiento que sacaron hace bien poquito, Exotic. Pues otra cosa igual. Un perfume con una salida cítrica, punzante, fresca, con esa nota de coco, con ese toque floral, ese fondito que se va endulzando. Un perfume que tiene esa vibra tropical, ese aroma, esa sensación de cóctel, de chiringuito, de vacaciones. En definitiva, es un perfume que te hace sentir muy bien, un perfume que a mí me gusta mucho y que, bueno, es un perfume que puede estar perfectamente, podría estar perfectamente en mi top de usos de perfumes para usar durante este verano. Exotic de Mr. Waldron, recomiendo que lo probéis. Bueno, pues vamos con la séptima cuestión y la séptima cuestión es un perfume para noches de verano. Bueno, perfumes para noches de verano, más o menos pues me he puesto a mirar a ver cuál podría estar bien, cuál podría ir bien pues para una noche de verano, de terraza, de paseo, de brisita y tal. Y bueno, he estado pensando en un Le Beau, el Le Beau Le Parfum no lo tengo el Eau de Toilette y este lo veo más diurno, así que al final pues me he decantado por este Le Beau Paradise Garden. Un perfume, ya os digo, también lanzado en este año 2024, un perfume riquísimo, con un rendimiento muy bueno, casi a veces rozando un poquito
lo Beast Mode, un perfume fresco, un perfume verde, con ese toque frutal de higo, con el coco, y luego tiene un fondito con el sándalo cremoso, amaderado, muy rico. Y es un perfume que de los de este año, pues la verdad que me ha sorprendido para bien, y lo veo perfecto pues para usarlo en una noche de verano. Le Beau Paradise Garden de Jean Paul Gaultier. Vamos con la siguiente cuestión, la pregunta número 8. Un perfume para trabajar este verano. Bueno, pues yo en mi caso os voy a traer un perfume que ya lo saqué en mi top de primavera, y es un perfume que a mí me gusta mucho. Yo, dependiendo un poquito pues de dónde trabajas, en mi caso pues trabajo en un sitio cerrado, entonces pues es un perfume que me ha estado funcionando muy bien en primavera y me continúa funcionando muy bien ahora en verano, y creo que va a seguir así. Y no es otro que este White de Yves Saint Laurent, la Eau de Toilette. Un perfume muy rico, un perfume pues que pueden mantener pues ese ADN de la Eau de Parfum, si la tienes, un poquito más llevable, un poquito más fresca, con esa salida cítrica, con su piña, manzana verde, un perfume muy limpio, un perfume que no atosiga, muy agradable, y os puedo decir que es un perfume con un muy buen rendimiento. Este White de Yves Saint Laurent versión Eau de Toilette, un perfume para trabajar este verano. Bueno, vamos con la novena cuestión, y la novena cuestión es un perfume con el que te quedarías este verano. Bueno, la pregunta un poquito pues la voy a llevar a un perfume, ¿qué perfume me quedaría, no? Si solo me pudiese quedar uno. El perfume que yo ahora mismo entraran y me dijesen, nos vamos a llevar todos los perfumes y solo puedes elegir uno. Pues si solo me tuviese que quedar con uno, pues posiblemente, y lo más seguro, que con el perfume que me quedaría sería con este Kenzo Homme Eau de Toilette. Un perfume ya tristemente descontinuado, pero bueno, es el perfume que fue mi perfume firma durante muchísimos años, el perfume con el que más me identifico, y seguramente pues sería el perfume con el que más cómodo me sentiría y el que más pena me daría no poder disponer de él. Un perfume marino, un perfume cítrico, un perfume especiadito, muy amaderado, un perfume con 1.000.000 de notas, que bueno, 1.000.000 de notas para hacerlo pues el perfume que más me ha gustado, y con el perfume pues que más cómodo me siento y más cómodo me sentiría. Así que si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con este Kenzo Homme Eau de Toilette. Vamos con la última cuestión, y la última cuestión era un perfume para días muy calurosos. Bueno, pues el perfume que he seleccionado para esto, si bien podía haber sido cualquier otro de los que hemos hablado anteriormente en alguna otra pregunta, al final todos estos son perfumes frescos, son todos perfumes pues bueno, ideales pues para esta época, pero este especialmente es un perfume que tiene una salida fresca, una salida cítrica fuerte, una salida, y luego tiene ese toque de lavanda limpio, ese toque tan agradable. En definitiva, un perfume que a mí pues me da esa sensación de limpieza, esa sensación de pulcritud y sobre todo frescor. Es un perfume de estos que me lo pongo y es que estoy fresco pues hasta pasado bastante tiempo. Es un perfume, ya veis, bastante sencillo, y es este Assaro Pour Homme Cologne Intense. Un perfume riquísimo. Yo es un perfume que recomiendo que si tenéis ocasión que lo probéis, porque ya os digo que ahora mismo en verano es un perfume súper agradable. Un perfume con esa salida fresca, con esa lavanda limpia, con esa sensación de limpieza que te produce, y en definitiva pues es un perfume que creo que lo veo ideal. Yo lo veo ideal para estos momentos, para estos días tan calurosos. Y bueno, estas han sido pues mis 10 opciones. Como veis, pues un poquito de todo, algún nicho,
la mayoría pues perfumes de diseñador. Y bueno, perfumes creo que son todos bastante accesibles y son perfumes que sin duda pues a mí me gustan y me gustan mucho. Espero que os haya gustado y bueno, que me vayáis contando vosotros pues si alguno de estos lo tenéis, si lo habéis probado y bueno, qué os parecen. Y bueno, pues llegado a este momento pues vamos con las nominaciones. Por supuesto, como siempre, cualquiera de vosotros que esté viendo este vídeo y le apetezca hacerlo, pues estaré encantado, por supuesto, de verlo. Y nada, ya he visto muchísimos compañeros que están nominados en este tag y muchos de ellos ya he visto alguno por ahí. Muy bueno la verdad y bueno, era bastante complicado competir con vosotros porque menudos perfumones habéis sacado. Así que bueno, vamos a decir aquí 3 nombres propios y bueno, pues a mí me gustaría que lo hiciesen, pero bueno, por supuesto siempre pues supeditado a que tengáis tiempo y os apetezca. Empezamos con Roberto de El Bodegón de los Perfumes. Roberto, insisto contigo, ya sé que ahora mismo allá estáis con la bufanda, pero bueno, muy sencillo, le cambias a las preguntas verano por invierno y te sacas un tag de estos de lujo y nos enseñas pues, cuáles serían tus opciones de ese pedazo de colección que tienes. Así que Roberto, estás nominado. Otro canal que me gustaría que participase, me gustaría pues nominar también a Antón de Memorias del Aroma. Y bueno, si te apetece, Antón, pues adelante con el tag y estaría encantado y me gustaría mucho ver cuáles son tus opciones para estas cuestiones. Y por último, por supuesto, nominar a mi amigo Anto del canal Anto Parfums. Vamos a ver lo que nos enseñas y bueno, por supuesto me gustaría que continuases con el tag, si te apetece, si tienes tiempo y cuando puedas, pues nada, te marcas ahí un tag y nos enseñas cuáles son tus opciones, que seguro que son, como siempre, buenísimas. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y ahora sí me despido. Abrazos para todos. Chao.